Aeropuerto de Barcelona, 5:30 pasadas de la madrugada, y voy a coger en un rato el avión que me va a dejar en Ginebra, Suiza. Ahí es donde voy a pasar unos días y eso, como siempre, pues a conocer un país nuevo, gente nueva y nuevas costumbres, y sobre todo salir de estos aires que muchas veces viene bien el cambio de aire. Ya estoy aquí en Ginebra, he venido todo el vuelo durmiendo hasta que, cuando me he despertado ya se estaba levantando la gente para salir del avión. Pocas veces me pasa, normalmente me suele costar dormir en los aviones, así que bien. Y nada, ahora voy a buscar algún medio de transporte para ir a la ciudad, que no sea taxi, por supuesto, porque te van a hablar precio guiri. Algo que sea un tren, un bus, estoy en busca de ello y a ver si lo consigo encontrar. Las cabinas telefónicas de aquí no tienen envidiar a las de Londres, ¿eh? Te puedes meter aquí, cómoda, grande, madre mía, joder. Hasta el café de McDonald's, 3,60. Un café de McDonald's. Madre mía. Creo que la clave estaba sí o sí en tirar de supermercado. Aquí los precios son un poco más asequibles. Voy a contar rápidamente lo que he visto estas pocas horas que llevo en este país. Y al principio estaba un poco perdido porque no sabía nada de nada, no sabía ni qué idioma se hablaba prácticamente, y se habla el francés. Otra cosa que hay que decir es que todo es muy caro. Ya os he dicho antes que café de McDonald's 3,60 y todo lo demás de ahí para arriba, con lo cual Cuidado cuando vengáis y buscar lo que yo hago muchas veces, supermercados, pakistaníes, chinos y toda esta gente que te deja las cosas a precio más asequible. Otra cosa que no sabía es que no tienen el euro, tienen el franco suizo, y hay muy pocos sitios que a lo mejor sí que se puede pagar con euros, sobre todo algunas máquinas expendedoras y tal, pero generalmente es franco suizo. Por suerte aceptan tarjeta para casi todo, aunque procuro gastar lo menos posible porque luego mi banco me corta el cuello. Y la gente, a pesar de que es muy caro, aquí la gente cobra más, obviamente, y en los trabajos son nada que ver con los españoles. Mucho más profesional aquí que en España. Es mi punto de vista, es lo que yo he visto en estas horas, pero así es como lo veo. Y nada, tenía pensado venir muy a la aventura, pero al final me he pillado un hotel de estos de que duermes con otras 6 personas, porque he venido bastante cansado, la verdad. Me he despertado a las 4:30. No es como otras veces que lo he hecho. Por ejemplo, cuando fui a Bruselas, el primer día dormí en la calle y no tuve problema, pero ahora hace frío y la verdad que a eso le sumas el cansancio y me da un poco de miedo dormir en la calle y actuar así a la intemperie. Aparte que tengo el ordenador, me he traído las cámaras y todo, y es peligroso, así que me pilla un hotel de estos, barato. Por lo menos tengo donde dormir, tengo donde ducharme, conectarme a internet y todo, a la par que puedo visitar la ciudad sin problema, porque aparte de costarme poco, te dan viajes ilimitados por la ciudad, en tren, en bus, en barco, en tranvía,
en lo que quieras, menos en taxi, en todo lo que quieras. Y nada, eso es lo que he visto en las 4 horas que llevo aquí. Ya tengo un plano más o menos de la ciudad en mi cabeza, porque lo he mirado antes para saber más o menos ubicarme cuando estoy en el centro, cuando estoy en periferia y tal. Y ahora ya sí que me desenvuelvo un poco mejor que cuando llegué. Así que estas son las sensaciones que tengo en este momento y vamos a seguir dándolo todo. Al final estoy tirando de tranvía y transporte público porque me han regalado un billete en el hotel de viajes ilimitados para el día, con lo cual pues lo aprovecho. Lo bueno de aquí es que no es como en otras ciudades que tienes que ticar, sino que tú entras, te metes y ya está, sin más. Mira, ahora voy a entrar en uno. Y listo. Pues ya estoy a una parada de bajar en el barrio de las Naciones y nada, pues ya me he visto toda la ciudad de punta a punta y ahora los días siguientes pues me quedará sitios concretos o hacer cosas concretas. Ahora más o menos ya os digo que tengo el mapa en mi cabeza, tiene un río que le pasa por medio que eso facilita mucho y luego tiene mucha montaña que rodea la ciudad. Con lo cual es muy fácil orientarse en esta ciudad. No es como otras que no tienes ninguna guía, pero en este caso sí. Y aquí a mi espalda tenemos la sede de la Organización de Naciones Unidas, pero justo está cerrado. Aunque tampoco tenía pensado venir el primer día. Lo que pasa es que como tengo transporte gratis, pues he dicho, bueno, voy, lo veo y ya para otro día entraré, porque cierra pronto esto. Si queréis mojaros, pues pasáis por donde estoy pasando yo ahora mismo, que hay unos chorros de agua que empezarán a salir en cualquier momento. Si no salen ahora voy a quedar mal, ¿eh? Pero sí, mira, aquí se levantan. Yeah. Y ahora... ¡mierda! Me cago en la puta. Esta es la ciudad de las sillas. Está todo lleno de sillas. Y hay una silla gigante aquí al fondo. Ahora os la voy a enseñar. Que justo le falta una pata. Mirad. Ahí está. Y se llama Broken Chair, de Daniel Berset. Y... qué original, ¿eh? Silla rota. A ver... Mira, aquí está en castellano. A ver, que os lo enseño bien. El rechazo a la violencia armada contra la población civil. Os lo voy leyendo. Broken Chair encarna la fragilidad y al mismo tiempo la fuerza del desequilibrio y la estabilidad, la brutalidad y la dignidad. La escultura Broken Chair, concebida para convencer a la comunidad internacional de la necesidad de prohibir las minas antipersonas en 1997 y después las bombas de racimo con submuniciones en 2008. Representa desde entonces el grito desesperado de las poblaciones civiles devastadas por la guerra. Broken Chair recuerda a todos los estados su obligación de proteger y socorrer a la población civil. Nos invita a todos a rechazar lo inaceptable y actuar para que respete el derecho de las personas y las comunidades a recibir un justo resarcimiento. Eso es lo que significa Broken Chair. Y aquí pues las sillas estas están como pintadas. Cada una... tienen su pintura. Pues nada, las 7 de la tarde y todos los súper están chapados. Aquí tengo el Lidl, que ha cerrado ya, así que me va a tocar buscarme la vida para cenar en otro lado. Hay sitios abiertos, hay pakistaníes y esta gente que cierran un poco más tarde, pero el ritmo no es como en España, que los súper cierran a las 9, 9 y media. Aquí a las 7 la gente ya deja de hacer vida. Así que yo me voy a dar un poco de prisa, voy a pillar algo de cena y a ver qué pasa. Vaya cochazos que estoy viendo aquí, ¿eh? Aquí la peña BMW, Audi, Mercedes, joder. No escatiman en gastos, me cago en todo. Al final sí que me dio tiempo a cenar, ya estoy aquí en el hotel, acabando de editar
esto como siempre. Y nada, el día ya está hecho. Yo creo que ha sido un día completito, de mucha información, de muchas cosas que asimilar para pasar los próximos días. Y espero eso, que pasármelo mejor que hoy, eso seguro, porque hoy ha sido como una toma de contacto. El resto de días va a ser disfrute total. Así que nada, ahora me voy a dormir, que aquí ya no se puede gritar. A partir de las 10, chitón, lo dicho. Que descanséis y mañana más y mejor. Hasta mañana.